El 16 de diciembre del 2024, el Tren Maya consolidó su servicio de pasajeros con la apertura de todo el complejo ferroviario de 1.554 kilómetros con 34 estaciones y paraderos para unir los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con ello se convirtió en el principal sistema de movilidad para los habitantes de la región, así como también para los turistas nacionales e internacionales. Así que después de casi un año y medio de iniciar operaciones desde el 16 de diciembre del 2023 hasta el 7 de abril del 2025, ya logró transportar a 1 millón de pasajeros, siendo entre diciembre del 2024 y enero del 2025 en donde se transportaron más de 100.000 personas. Por ello, ante el crecimiento de la demanda con un aumento del 181% en el primer trimestre del 2025 comparado al mismo periodo del 2024, se espera que al finalizar el presente año se pueda movilizar 1.200.000 pasajeros. Aquí para Wilber, Tren Maya otorga el presente reconocimiento al pasajero 1 millón, Wilber Tomás Barbosa López. 1 millón de veces gracias. En tiempos antiguos, cuando el cielo y la tierra aún se entrelazaban, en el Popol Vuh, los dioses moldearon el primer millón de habitantes con barro. Pero eran frágiles, efímeros como el eco del viento en la selva. Entonces comprendieron que la verdadera esencia debe nacer del maíz, el grano sagrado que da vida y esperanza. Bajo el mismo cielo estrellado que guiaba a los mayas, el Tren Maya avanza como un astro en movimiento. 1 millón de pasajeros han recorrido estas tierras, entrelazando caminos e historias. Cada viajero, un ser de maíz, fuerte y resiliente, sigue la luz de una cultura eterna. Gracias, Wilber. Asimismo, se hace entrega también de un tótem alusivo de Tren Maya, simbolizando en maya el número 1 millón para nuestro pasajero Wilber Tomás Barbosa López. De igual forma, se hace entrega especial de la mascota oficial de Tren Maya, Temayín, por parte del director general de Tren Maya, a Wilber Tomás Barbosa López. Un gran viaje no se define por el destino, sino por lo que se queda contigo en el camino. Hoy, celebramos 1 millón de pasajeros transportados, 1 millón de lazos entre culturas, pueblos y colores, 1 millón de razones para seguir avanzando. Gracias por formar parte de este primer millón, que puso en movimiento algo más grande que un tren, la esperanza de un sureste unido, vibrante y orgulloso. Porque desde nuestro primer viaje, comenzó una travesía que no se mide en distancia, sino en emociones. Porque el Tren Maya no recorre solo estaciones y estados, sino también memorias y esperanzas compartidas. Gracias a ti, que seguiste los pasos de los dioses entre los templos de Uxmal, que escuchaste el eco del tiempo en Chichén Itzá, que te envolviste en el resplandor dorado de Izamal. A ti, que te sumergiste en los espejos de Bacalar y te enamoraste del calor del Caribe. Gracias a todos los que han sido parte de este millón de aventuras. 1 millón de gracias. 1 millón de huellas sobre los rieles. 1 millón de miradas que descubrieron el alma del sureste. Y también gracias a ti, que con el trabajo, el esfuerzo y el sudor de tus manos, hiciste posible que hoy 1 millón de personas vivan este viaje que conecta corazones, raíces y destinos. Porque detrás de cada jornada, cada riel y cada amanecer sobre las vías, se resguarda un legado vivo que espera ser descubierto por los millones de pasajeros que vendrán. 1 millón de pasos dentro de los coches. 1 millón de suspiros frente a la selva. 1 millón de sonrisas que llegaron a su destino. Hoy celebramos 1 millón de destinos entrelazados, con 1 millón de historias y 1 millón de gracias, porque sabemos que cada viaje que viene será otra página en esta historia compartida. Porque todas y todos somos Tren Maya. Asimismo, para seguir impulsando el servicio de pasajeros del Tren Maya,
se ofrecen 10 paquetes turísticos para el periodo vacacional de Semana Santa, en donde se integra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Aerolínea Mexicana de Aviación y los hoteles Tren Maya. El primero es el paquete Mares y Lagunas, que abarca el recorrido de Tulum, Bacalar y Chetumal con 4 días y 3 noches. El segundo es la Ruta de las Maravillas con el recorrido de Mérida, Chichén Itzá y Valladolid con 4 días y 3 noches. El tercero es Alma Libre en el Caribe con visitas a Tulum y Playa del Carmen a través de 4 días y 3 noches. El cuarto paquete se denomina Entre Lagunas y Leyendas con el recorrido a Chetumal, Bacalar y Tulum por medio de 4 días y 3 noches. El quinto es La Tierra del Jaguar para visitas a Tulum, Chichén Itzá y Mérida con 4 días y 3 noches. El sexto es El Corazón del Mundo Maya con viajes a Mérida, Etzna y Palenque a través de 5 días y 4 noches. El séptimo se denomina Raíces del Mayab que abarca el recorrido a Mérida, Nuevo Uxmal y Campeche con 5 días y 4 noches. El octavo es El Corazón de los Antiguos y cuyo recorrido es en Palenque, Etzna, Mérida, Tulum, Bacalar y Chetumal a través de 5 días y 4 noches. El noveno es el paquete Entre Pirámides y Palmeras con viajes a Mérida, Chichén Itzá y Tulum con 6 días y 5 noches. Y por último el paquete Un Tesoro Maya con un recorrido hacia Palenque y Calakmul con 6 días y 5 noches. Dichos paquetes lo puedes encontrar en su página oficial del Tren Maya, además de los medios de contacto para saber más información y la cotización de los paquetes. Por otra parte, ya están disponibles los 7 hoteles del Tren Maya considerados 4 estrellas y cuentan con albercas, restaurantes, spa, temazcal, bar, tiendas de regalo, gimnasio, entre otros servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y cuyos precios de habitación varían por su ubicación. El primer hotel se encuentra en el pueblo mágico de Tulum en Quintana Roo, siendo el más grande con 13.5 hectáreas para albergar 352 habitaciones y 392 vehículos en el estacionamiento, y cuyo precio por habitación es entre 3,000 a 3,400 pesos con sus 2 servicios para 2 personas o para 4 personas. El segundo es el Hotel Tulum Aeropuerto, el cual se encuentra dentro del complejo aeroportuario del mismo nombre y su funcionamiento inició a principios del 2025, por lo que tiene todos los servicios y además cuenta con 3 tipos de habitaciones que son individual, Master Room y Master Room doble, cuyos precios varían por el tipo de servicio que van desde 1,400 hasta 2,400 pesos. El tercero es el Hotel Chichén Itzá en Yucatán con 6.25 hectáreas para albergar 160 habitaciones y 209 vehículos en el estacionamiento, con un precio de habitación de entre 2,400 a 2,500 pesos con sus 2 servicios para 2 personas o 4 personas. El cuarto es el Hotel Etzna en Campeche con 6.25 hectáreas para albergar 160 habitaciones y 212 vehículos en el estacionamiento y de igual manera el precio por habitación es entre 1,600 a 2,100 pesos para sus 2 servicios de 2 personas o 4 personas. El quinto es el Hotel Calakmul, el cual tiene accesibilidad a la zona arqueológica que está a 10 kilómetros, y a los diferentes tipos de transporte ya que se ubica a 224 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Chetumal y a 51 kilómetros de la estación Conoas del Tren Maya, por lo que su precio por habitación es entre 1,900 a 2,000 pesos para sus 2 servicios de 2 personas o 4 personas.
El sexto es el Hotel Nuevo Uxmal en Yucatán, cuya apertura fue en marzo del 2025 y al igual que los otros hoteles tiene 160 habitaciones Master Room distribuidas en 2 torres de 2 niveles. Además cuenta con estacionamiento para 212 vehículos. El hotel se encuentra ubicado a solo 8.8 kilómetros de la zona arqueológica, a 28 kilómetros del paradero Calquiní del Tren Maya y a 74.9 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Mérida, por lo que los precios por habitación es entre 1,600 a 2,100 pesos para sus 2 servicios de 2 personas o 4 personas. Sean todos bienvenidos a Nuevo Uxmal, un lugar de turismo de bienestar. Ubicado en la península de Yucatán, en los límites entre el estado de Campeche y Yucatán. A 25 kilómetros de la ciudad Calquiní, Campeche. Y 7 kilómetros de la zona arqueológica Uxmal. Rodeado de diversos puntos de interés y atractivos turísticos, el conjunto Nuevo Uxmal se suma a esa lista de sitios a visitar dentro de la península de Yucatán. En sus instalaciones como Parque Nuevo Uxmal, se ofrecen diversos servicios y actividades, en las que resaltan los recorridos en bicicleta, mercados de artesanías, talleres de cocina, de gastronomía local, palapas para descanso de los visitantes, o incluso un foro maya, donde se podrán presenciar magníficos e inolvidables eventos culturales. Siguiendo con las experiencias que ofrece el parque, se encuentra el Centro de Conservación de Fauna Silvestre, el cual contará con áreas para ocofaisanes, felinos pequeños, como el tigrillo y el ocelote, jaguares, venados cola blanca y temazates, pecaríes, tepezcuintles y pavos ocelados. Pensado para todo tipo de usuario, el Parque Nuevo Uxmal ofrece una zona destinada a la relajación y el contacto con la naturaleza, donde podrán encontrar áreas de temazcal, fogatas, lavaderos, torres de observación, spa y áreas para campamento. Continuando con las experiencias de relajación y confort, el Hotel Nuevo Uxmal tiene sus puertas abiertas para recibir y brindar el mejor servicio a cada uno de sus huéspedes en sus 144 habitaciones. Donde podrán disfrutar de cada una de sus áreas como el restaurante, bar, área de juegos, alberca y spa con temazcal. Para finalizar, el Sendero de Nuevo Uxmal es una vialidad que facilitará la conexión entre el Hotel Nuevo Uxmal y la zona arqueológica Uxmal, siendo una vialidad con carril de ciclovía y bahías de cortesía. Considerada para ser transitada en vehículos ligeros como los carritos de golf, bicicletas o a pie, con un recorrido total de 7.67 kilómetros. Gracias y bienvenidos. Parque y Hotel Nuevo Uxmal. Por último está el Hotel de Palenque en Chiapas, el cual se inauguró el 5 de abril del 2025 y cuya infraestructura alberga 160 habitaciones Master Room y un estacionamiento para 212 vehículos. Por lo que el hotel se encuentra en una zona estratégica ya que está a solo 3.5 kilómetros de la zona arqueológica, a 9 kilómetros de la estación Palenque y además está a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Palenque. Sin embargo, el hotel no está abierto al público en su totalidad ya que no puedes reservar en línea, sino que está disponible solo en los paquetes turísticos y se espera que a finales de abril del presente año ya se pueda acceder en su totalidad.
El Tren Maya inicia su trayecto como una suave caricia sobre la selva, invitándote a liberar la mente y a vivir una experiencia que enciende tus sentidos. En esta travesía, los paquetes turísticos de Tren Maya abren un cofre de vivencias inolvidables. Entre sus opciones destacan la Ruta de las Maravillas, que conecta Mérida, Puerto Progreso, Valladolid y Chichén Itzá, y Mares y Lagunas, que te acercan a Tulum y al Parque del Jaguar. Durante Semana Santa, además, podrás descubrir Palenque, Calakmul, Playa del Carmen, Nuevo Uxmal y San Francisco de Campeche. Aquí, cada itinerario está diseñado para emocionarte de principio a fin. Disfruta la gastronomía regional, contempla la artesanía del sureste. Deja que el canto profundo de la selva te envuelva y explora los misterios de sus zonas arqueológicas. Con esa misma vocación de servicio, hemos establecido convenios con los hoteles Gapsacom y con Mexicana de Aviación para integrar sus servicios en nuestros paquetes, creando oportunidades de viaje más completas y accesibles. Gracias a estas alianzas, 205 familias conformadas por un total de 601 personas vivieron momentos memorables, reservando 269 habitaciones, 1.544 boletos de Tren Maya y 1.202 de avión, alcanzando así 9.43 millones de pesos en recaudación. Además, el 97% de los viajeros expresó su entera satisfacción, reflejando la calidez que late en cada tramo de esta aventura. Hoy nos llena de orgullo compartir logros que manifiestan nuestro compromiso contigo. La ocupación promedio de Tren Maya crece un 22% cada mes y en el primer trimestre de 2025 superamos los 282.100 pasajeros transportados. Desde el inicio de operaciones hasta el 31 de marzo de 2025 alcanzamos 988.089 pasajeros y en abril celebramos haber llegado a 1 millón de pasajeros transportados. A ti, que abordas el Tren Maya con tu equipaje de sueños, te damos las gracias por ayudarnos a forjar un nuevo horizonte para el turismo y la movilidad en México. Sin tu preferencia no habríamos llegado tan lejos. Con la misma pasión, te invitamos a sentir la energía del sureste y la calidez de sus comunidades, y a dejar que cada tramo toque lo más profundo de tu ser. Porque en Tren Maya, kilómetro a kilómetro, estación a estación, el sureste mexicano te recibe con los brazos abiertos, porque todas y todos somos Tren Maya. De la oferta que estamos generando en la siguiente lámina para el mes de abril, es decir, que estamos ofreciendo a partir del 11 de abril al 1 de mayo, estamos ofreciendo 10 paquetes turísticos comercializados, es decir, estamos ofertándolos a través de las diferentes plataformas. El primero de ellos es la Ruta de las Maravillas, que va de Mérida a Valladolid, Chichén Itzá y regresa a Mérida. Son 4 días con 3 noches, y ustedes pueden ver ahí el costo, que son 15,780 pesos. El segundo de ellos es la Tierra del Jaguar. Ese paquete incluye Tulum, Chichén Itzá y Mérida, también son 4 días y 3 noches. El paquete de Raíces del Mayab, que va de Mérida, Nuevo Uxmal, Campeche y Mérida, son 5 días con 4 noches, ahí se quedan en el hotel de Nuevo Uxmal. También el paquete Mares y Lagunas, que ha sido muy solicitado, ese de Tulum, Bacalar, Chetumal, de 4 días y 3 noches. El paquete Alma Libre del Caribe, que va de Tulum, Playa del Carmen y Tulum, que son 4 días y 3 noches. El otro paquete, el número 6, es el de Corazón de los Antiguos. Ese va de Palenque, Atzná y Mérida. El paquete de Entre Lagunas y Leyendas, que va de Chetumal, va a Bacalar y Tulum. Son 4 días con 3 noches. Corazón del Mundo Maya, 5 días con 4 noches. Ese paquete de 17,516 pesos, que va de Mérida, Atzná y llega hasta Palenque. Los 2 paquetes que incluyen mayor número de días son el 9 y el 10, el de Un Tesoro Maya y Entre Pirámides y Palmeras. Estos son recorridos que van desde Palenque, Calakmul y Palenque, que es el número 9, es Un Tesoro Maya, que es muy bonito ese paquete y nos permite conocer el hotel de Calakmul. El último de ellos va desde Mérida, Chichén Itzá y hasta Tulum. Es un recorrido que se hace desde la ciudad de Mérida y que termina en Tulum, que son 6 días y 5 noches. En total, hasta el día de hoy hemos logrado vender
estos paquetes a 117 familias, son 360 personas, 786 boletos del Tren Maya, 162 habitaciones reservadas y 700 boletos de avión también reservados. Como conclusión, en la siguiente lámina comentarles que en general Tren Maya, a través de los convenios de colaboración con las empresas sectorizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos logrado integrar los servicios turísticos, pero cada una de las empresas de manera independiente también gestiona la ocupación de los vuelos, la ocupación de los hoteles, la ocupación de los parques, de tal suerte que hemos podido operar en conjunto los paquetes turísticos que mencionaba de la Ruta de las Maravillas, Mares y Lagunas, y en Semana Santa también estamos ofertando los 10 paquetes que acabo de describirles. Hasta el día de la fecha la aceptación que hemos tenido es alta, hemos logrado un 97% de satisfacción entre las personas que han decidido utilizar estos paquetes turísticos, pero además estamos inmersos en un esfuerzo colectivo que estamos haciendo, liderados por la Secretaría de Turismo Federal, en donde el día de ayer inclusive tuvimos la inauguración del Punto México y la estrategia de Descubre el Mundo Maya, donde la Secretaría de Turismo nos ha permitido participar en conjunto con los 5 estados que cubren la ruta del Tren Maya. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, Yucatán y Quintana Roo para lograr mejores resultados, y además al día de hoy en la aplicación de Tren Maya ustedes pueden hacer reservas. Al día de hoy ya los hoteles del Gapsacom están en las aplicaciones de Expedia, están en Price Travel, están en Best Day, en Booking, pueden encontrar y reservar sus habitaciones en el hotel. También estamos a punto ya de tener a Mexicana en este tipo de aplicaciones. Tren Maya ya tenemos en Civitatis, podemos reservar nuestros viajes, al menos de Cancún a Chichén Itzá. Ha sido complicado con el resto de las aplicaciones, pero vamos a lograr que el tren se encuentre también en las aplicaciones que dan servicio al turismo nacional. Agradecemos de verdad la confianza de todos los mexicanos, porque no es fácil llegar a 1 millón de pasajeros. Ustedes saben que hemos ido evolucionando, hemos ido alcanzando las metas que nos hemos propuesto, y gracias a la confianza que han depositado las mexicanas y los mexicanos, estoy seguro que Tren Maya se va a lograr posicionar verdaderamente como un sistema de transporte regional que una a las comunidades del mundo maya en el sureste de nuestro país. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.